Buenos días. ¿Quieren abrir sus Biblias, por favor, a Juan? Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 40 hasta el 45. Juan capítulo 1, 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso ir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Vamos a orar. Padre, Señor de nuestras vidas, nos acercamos a ti en humildad para suplicarte que tú nos hables por medio de tu palabra, que aclares nuestro entendimiento, que nos exhortes a la acción, que nos dé, Señor, un espíritu, una pasión por ti, por tus cosas, por tu obra, por tus hijos, Señor. Te pedimos que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean usadas de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad, y que el entendimiento que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los presentes acá, sea el correcto, Señor, sea lo apropiado, sea lo que tú esperas. Esa es nuestra oración en este día y te lo pedimos en el nombre de aquel que vivió y murió en esa cruz por nosotros, tu Hijo Jesucristo. Amén. Por estos días nos encontramos analizando una sección donde vemos varios testimonios que nos sirven para entender mejor quién es Jesucristo. Si recuerdan, hace unas semanas estudiamos el testimonio de Juan el Bautista. Además, vimos el domingo pasado un segundo testimonio, el testimonio de Juan y Andrés. Y eso lo vimos en los versículos 35 hasta el 39. Y hoy veremos otro testimonio, que va del versículo 40 al 45. Pero recuerde que estos textos hacen parte de una sección mayor que va hasta el versículo 51. Y les anticipo que esta porción de las Escrituras nos ayuda y ya nos ha ayudado a ver a nuestro Señor de una manera grandiosa. Y además recuerden que Juan el escritor dice que Juan el Bautista ciertamente bautizaba con agua, y eso está bien, pero eso es solo un anticipo, porque Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Y de eso ya meditamos por algún tiempo. Y les digo con certeza que solo cuando son bautizados con el Espíritu Santo es que sabrá algo acerca de esa plenitud de la que nos habla el versículo 16, acerca de esa plenitud en el Señor Jesucristo. Y además yo podría decir esto, que no hay nada en este mundo más importante que ser bautizados con el Espíritu Santo. Ese bautismo es un bautismo que hace Dios. Dios es el que lo hace, Dios le bautiza. Y es el bautismo el que le permite tener una probada aquí en la tierra de los dones celestiales que va a recibir en el cielo. Esta gracia sobre gracia comienza en la tierra e inicia con el bautismo del Espíritu Santo al momento de la salvación. De eso ya meditamos por varias semanas. Y ahora hoy llegamos a un testimonio adicional de un par de hombres que dan el testimonio de este Dios hombre. Hombres que con sus experiencias nos ayudan a conocer de una manera singular la plenitud que recibimos cuando somos salvos y somos bautizados con el Espíritu Santo. Y creo que esta sección en particular está diseñada para alentarnos. Y noten que estos hombres son un poco familiares a nosotros, de alguna manera, familiares porque ya hemos conocido de alguna forma
algo de ellos son los apóstoles. Muchos conocemos sus nombres. Ellos son hombres sobre quienes se cimienta la iglesia. Recuerden que la iglesia está cimentada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Y cuando pensamos en los apóstoles y profetas, pensamos en ellos como grandes hombres, como hombres excepcionales. Pero ojo, muchos tienden a olvidar que los apóstoles comenzaron como hombres comunes y corrientes. De hecho, el pastor MacArthur, él los llama 12 hombres ordinarios en su libro, y así escribió, ese es el título de su libro, y escribió acerca de ellos. Y los llama ordinarios para decir que los apóstoles no son personas especiales de alguna forma, son personas comunes y corrientes, como usted o como yo. Personas que sí, por supuesto, cumplieron una tarea extraordinaria, pero ellos mismos eran muy corrientes. Y creo que no hay nada más alentador para nosotros al analizar el testimonio de ellos, de estos hombres, aquí en el Evangelio de Juan. Ya vimos a Juan el Bautista, sin embargo, lo menciono, pero Juan el Bautista no era apóstol. Pero igual era una persona ordinaria, un poco extraña, pero ordinaria, con una tarea, la tarea de ser el heraldo de Cristo. Hablamos de Juan y de Andrés, los apóstoles. Ya la semana pasada llamé a estos que sucedió con ellos un testimonio, el segundo testimonio. Es un testimonio por la forma en que ellos reaccionaron a su encuentro con Cristo. Estos dos discípulos, al escuchar, si recuerdan, las palabras de Juan el Bautista, siguieron a Cristo. Salieron detrás de Jesús y pasaron el resto del día con él y la noche, parece que también. Y meditamos un poco en ese evento y lo que esto nos enseñó. Si recuerda, vimos su obediencia. Obediencia porque escucharon a Juan el Bautista y fueron tras Cristo, detrás de Cristo. Y dije que ellos, en vez de seguir maestros en este mundo, maestros, hoy día siguieron directamente a Cristo. Ese fue el segundo testimonio. Y hoy continuamos con el tercer testimonio. Pero antes, permítame recordarles de nuevo que lo que estamos tratando acá es una historia real. Y a pesar de que es un recuento de hechos históricos, encontramos principios que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Además, recuerde que estas personas no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Estaban con Cristo, con la persona de Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega después de la ascensión de nuestro Señor. Y eso se da en Hechos 2. El libro de Hechos 2 lo narra el momento de la llegada del Espíritu Santo. Y si recuerdan, aquellos que han asistido los miércoles o lo han visto por las redes, en nuestro estudio hemos visto la obra y ministerio del Espíritu Santo, hemos empezado a tratarlo. Estudio al que pronto regresaremos, si Dios quiere. Y para ubicarnos, lo que encontramos en estas palabras del Evangelio de Juan suceden 3 años antes del evento de Pentecostés de Hechos 2, pero los principios son los mismos. Vemos a Jesús, a nuestro Señor, tratando con esta gente, obrando en sus vidas. Jesús ha comenzado a prepararlos, a llevarlos a un lugar espiritual que eventualmente van a llegar a ese momento en que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, hemos visto lo que les sucedió. Juan, el propio escritor del Evangelio, nos lo contó. Pero ahora quiero presentarles a ustedes otros dos apóstoles esta mañana, 2 hombres que vamos a tomar en conjunto. Hablo de 2, pero en realidad no son 2. Estamos tratando con Andrés, del que ya hablamos la semana pasada, y el otro es Felipe. Es decir, tomamos a Andrés y a Felipe hoy. Estos 2, que no son tan conocidos como puede ser Pedro o Juan o el mismo Pablo, y no sabemos mucho de sus vidas en particular, pero cada vez que los vemos nos dicen cosas profundas. Cuando aparecen las Escrituras encontramos cosas que podemos analizar de ellos. Y los tomamos juntos hoy porque ambos reaccionaron de igual manera en este relato que encontramos aquí de las Escrituras de Juan. Reaccionaron de la misma forma y por eso los consideramos juntos. Y hoy quiero extraer unos principios que serán de gran aliento para todos nosotros. Y les anticipo
que no vamos a estudiar acerca de su carácter. Eso ya lo hicimos cuando estudiamos a Mateo en el pasado, hace un tiempo. Y si quiere puede ir a los mensajes que titulé Los misioneros en Mateo y revisar allí lo que dije acerca del carácter de estas personas, de los apóstoles. Hoy estoy interesado más en ver la forma en cómo Jesucristo trata, interactúa con estas personas, no tanto su carácter. Y vamos a ver unas enseñanzas para nosotros al momento que analizamos la narración de los hechos, al momento que vemos lo que está sucediendo. ¿Y cuáles son esas lecciones que encontramos acá? Bueno, lo primero que podemos observar es esto. Jesús trata de diferentes maneras a sus discípulos y por implicación a nosotros. Así es. Venimos de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, de diferentes temperamentos, de diferentes razas, diferentes en todo sentido. Pero todos somos, cuando hemos creído, llevados al mismo lugar. Sin embargo, la forma y del lugar donde venimos es diferente. Y quiero mostrarles la importancia de eso. Tome, por ejemplo, a Andrés, el apóstol. Sabemos cómo llegó a Cristo, ¿cierto? Sabemos. Era un hombre que era discípulo de Juan el Bautista. Estaba escuchando a Juan el Bautista con Juan el apóstol, si lo recuerdan. Esa tarde están allí y Juan el Bautista les dice, sigan a Cristo, sigan a Jesús. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos fueron, escucharon la enseñanza de nuestro Señor y así es como llegaron a Cristo, como llegaron a sus pies. Eso lo podemos llamar una llegada indirecta. Pero cuando vemos el caso de Felipe, encontramos algo diferente. Al día siguiente Jesús va a Galilea y encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Eso es directo, sígueme. Y él lo siguió. ¿Notan la diferencia entre los dos? Y pienso que la mayoría de las personas vienen a Cristo y al conocimiento de esta gran salvación indirectamente. Y eventualmente reciben la plenitud del Espíritu como resultado de la enseñanza y la instrucción de otras personas. Ese es mi caso. Algunos hermanos me mostraron a Cristo, me hablaron de Cristo. Y como resultado de sentarme a escuchar estas verdades, a escuchar la enseñanza, a escuchar la instrucción, llegué a Cristo. Algunos otros escuchan el mensaje en la escuela dominical y vienen a Cristo así. Otros de pronto asisten a un evento evangelístico y cuando alguien hace el llamado al arrepentimiento, sienten un dolor, una fuerza en el corazón y en ese momento lo aceptan. Pero la forma indirecta no es la única. Hay otra forma y es el ejemplo de Felipe. No sabemos mucho acerca de sus antecedentes, pero sí sabemos que de repente el Señor mismo se acerca a él. Y a Felipe nadie le dijo que fuera, nadie lo llevó al Señor Jesús. Nuestro Señor va a él y de repente le hace esta amable invitación diciéndole, sígueme. ¿Y qué hace él? Le sigue. Ahora todo lo que quiero demostrar esta mañana es esto, es que la forma de llegar a Cristo no es igual para todos. No hay un estereotipo, no hay un camino igual para todos, no hay un patrón a seguir. Por eso no debe exigir ninguna fórmula rígida para que alguien llegue a Cristo. No debe importar cuál es el camino o cuál es el patrón. Y menciono esto porque hay algunos que hacen de la llegada a la salvación como una serie de pasos a seguir, como si fuera por pasos. Nos gusta tener todo estandarizado, ¿no es así? Hay quienes estandarizan la salvación, haga esto es lo que usted tiene que hacer, deme una lista y yo lo hago. Insisten en que todos deben tener la misma experiencia. Hay unos que demandan inclusive que un hombre debe ser capaz de indicar el momento exacto en el que se convierte. ¿Quién era el predicador? ¿Cuál era el texto? ¿Cuál era la fecha? Dígame, ¿cuándo fue su salvación? Yo no sé, puede ser un año a mí no sé el día, no lo sé, no puedo afirmarlo, pero hay algunos que dicen usted tiene que dar la fecha, tiene que decir el día de su salvación. Si no lo da, dudan de su cristianismo. Tal vez no es cristiano. Nosotros todos, en mi familia, los que somos cristianos, vivimos la salvación de una manera diferente. Y eso es común para todos, es común para ustedes seguramente.
Solo basta con escuchar los bautizos. Ustedes han escuchado los bautizos, los que vienen los miércoles, y recordarán que cada testimonio de salvación es diferente. Algunos vienen de vidas sórdidas, otros no tanto. Algunos son perseguidores de la iglesia, como lo hacía Pablo. Otros viviendo vidas justas a sus ojos. Es decir, todos vienen de diferentes vidas de pecado y llegan de diferentes formas. Algunos, inclusive, han creído leyendo una porción de las Escrituras. De hecho, escuché o leí de alguien que creyó leyendo un pedazo de un periódico, que lo envolvieron en una carne cuando fue a la fama. En el periódico estaba publicado un sermón de Spurgeon, y eso sucedió en Inglaterra, y creyó. Y es de esto que quiero que presten atención esta mañana. Nunca debe insistir en que hay un tipo de patrón, o que las personas deben pasar por un proceso en particular. No, inclusive nuestro Señor mismo varió el procedimiento de aquellas personas que llegaron a Él. ¿Recuerdan? Él recibe a los que son enviados por Juan el Bautista. Él mismo llama a unos directamente. Él recibe a aquellos que fueron traídos por los evangelistas Andrés y Felipe. ¿Sí notan? Hay una variedad de cómo las personas llegan a Cristo. Y esto no es más que una pequeña ilustración de lo que sucede de una manera mucho más global y más grande en la cristiandad. Si ponemos todos los testimonios de cada uno de ustedes, yo les aseguro que todos son diferentes. Son diferentes de cómo llegan a Cristo. Pero ojo, siempre hay que recordar que es la acción de Dios. Él a veces usa unos medios y a veces usa otros o a veces no usa. Por lo general, ese es un principio. Y es el mismo principio que Dios utiliza cuando Él sana a una persona de alguna enfermedad. Normalmente las personas son sanadas indirectamente, pero es Dios el que siempre sana. A veces por medios indirectos, pero cuando Dios decide hacerlo, Él puede ir directamente a una persona y sanarlo. Pero no todo el mundo ve esto. Hay algunas iglesias que le piden a sus congregantes que no vayan al médico, porque dizque ir es falta de fe. Le piden que nunca tome algún tipo de medicina, que todo siempre lo espere por fe. Le piden que no visite al médico. Y si algunos lo hacen, o lo hacen así, algunos lo hacen así, de pronto se enferman y hasta se mueren, porque no van al médico. Así hacen. Y eso es una contradicción a este principio de las Escrituras. Y es el mismo Dios que hace todas las cosas, a veces directo, pero a veces usa los médicos y la medicina para curarle. No deje de ir al médico cuando está enfermo. Por supuesto, es posible que Dios le cure por medio de los médicos. Y es lo mismo con la salvación. Y recuerde que los patrones no son cristianos. Y los cultos falsos siempre hacen exactamente lo mismo de la misma manera. Usan un patrón. Siempre hay un método con ellos. Hay algo que hacer. Y el resultado siempre es el mismo. Esa es la forma en que siempre puede reconocer un culto. Lo puede reconocer cuando tienen un remedio patentado por ellos. Hacer lo mismo de la misma manera. Y si lo hacen, va a lograr el mismo resultado. Usted haga esto. La salvación llega, según ellos, de diferentes, no llega de diferentes maneras, sino siguiendo un patrón. Pero eso no es el Evangelio. Es lo mismo con Dios y la creación. ¿Recuerdan? Y al final, Él es el que hace todo. Tome las flores o tome cualquier otra cosa de la naturaleza. En cierto sentido son idénticas, ¿cierto? Y sin embargo no son idénticas. Siempre hay alguna diferencia leve y sutil. Y esa es la gran manera de obrar de Dios a través de todo el universo. Por lo tanto, lo expreso de esta forma. Esté atento a cualquier enseñanza que estandariza un procedimiento, que estandariza el método. Firme acá. Si usted firma acá, ya es salvo. Alce la mano, pase al frente. Si usted pasa al frente, va a ser salvo. Alguien me dijo, si usted ya pasó al frente, usted ya es salvo. Y yo no fui salvo, sino como 8 años después de haber pasado al frente.
Eso es lo que hacen muchos. Vaya a este encuentro. Si usted va a este encuentro, ya está. Si se encuentra con lugares en donde le piden lo mismo, dude de ellos. Vea con recelo los lugares en donde siempre hacen lo mismo, como si estuvieran trabajando en una planta de producción o en una línea de producción en una fábrica, como siguiendo un tipo de patrón inventado y patentado por ellos. Entonces, cuando tiene repeticiones y patrones, sospeche. Eso pertenece a otra rama, eso pertenece a la psicología, eso pertenece a los cultos, porque lo que importa no es cómo ha venido a Cristo, sino si está en Cristo. Eso sí es lo que importa. Si ha llegado a Cristo, no cómo. Pero ahora, habiendo mostrado esta diferencia de los apóstoles, ahora permítame mostrarles las similitudes que encontramos en ellos. Y ellas son la razón por las cuales los junté a estos dos apóstoles para resaltar las similitudes. Estamos viendo a estos hombres y recuerden otra vez, todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto es importante. Van de camino al bautizo, pero nada todavía. Noten algo que sucedió. Jesús comienza a tratar con ellos y noten lo que ellos hacen sin haber sido bautizados todavía con el Espíritu Santo. ¿Ellos qué empiezan a hacer? Empiezan a hablar de Jesús y los dos tienen este mismo impulso. Noten el versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y noten lo que dice ahí. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y ahora pasen al versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Notan lo que ambos hacen? ¿Notan la urgencia de ir a hablar de Cristo? Ellos tenían afán. Casi que uno puede ver estos dos hombres corriendo por el camino para contárselos a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos. No se sabe muy bien la hora en que ellos salieron, pero ya está tarde. No se sabe si Juan está hablando del tiempo en hebreo o en romanos, pero al final ni importa. Lo que es seguro es que ellos pasaron un tiempo con Jesús y ese tiempo con Jesús termina. Llegan al final de la conversación estos dos hombres y ya no están en la presencia de Cristo. Y noten lo que hacen exactamente en ese instante. Y hacen lo mismo los dos. Es lo mismo, tanto Andrés como Felipe lo hacen. Y esto, por lo tanto, es obviamente algo que es de importancia para nosotros. Y recuerden esto, que Jesús no les ha enseñado a hablar de Él. No fueron entrenados para contarles a otros. No asistieron a una clase que se les dijo cómo deben pescar o cómo deben acercarse a los demás. No se les dio un pequeño manual de cómo ganar almas para Cristo. Mis queridos amigos, no había nada de eso en la iglesia primitiva. Y hay algo malo. Si todo el mundo tiene que tomar un curso para evangelizar y luego sí salir a evangelizar, hay algo mal ahí. Muchos se quedan callados con sus familiares porque no han tomado el curso en la iglesia, no lo están ofreciendo todavía, entonces hasta que no lo ofrezcan yo me quedo callado. Nosotros damos el curso. No hablo en contra de los cursos. No, pero lo que digo es que no necesita el curso para hablar de Cristo. ¿Ha leído el Nuevo Testamento? ¿Saben cómo se extendió el cristianismo? No fue con eruditos expertos y llenos de ayudas audiovisuales evangelísticas. No, eran hombres corrientes, comunes y corrientes, como usted o como yo. No tenían tratados. Hay muchos que hasta que no tienen el tratado no salen. Dicen, no, pero es que yo tengo que tener un tratado para poder ir a hablar de Cristo, algo que presentar. Necesito tener una tarjeta, algo que me muestre cuáles son los versículos que yo tengo que saber para hablar de Cristo. Juan y Andrés se sientan, escuchan a Cristo, se sientan a sus pies y cuando Jesús termina con ellos, los vemos corriendo por el camino a predicar acerca de Cristo. Eso es el cristianismo. Andrés y Felipe hacen exactamente lo mismo. Y es lo mismo que hace la mujer samaritana cuando escucha a Jesús. Y podemos decir
que de todas las personas del mundo, uno pensaría que Jesús no iba a hablar con esa mujer. Una mujer que estaba viviendo llena de pecado, en adulterio, no era moral para nada, mujer pecadora. Pero déjenme leerles el texto. Juan 4, si está en Juan, pase unas par de páginas, Juan 4, versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga jamás hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y noten lo que dice aquí el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. ¿Sí lo observaron? La mujer, después de escuchar a Cristo, sale y predica a él. ¿Cuánto tiempo pasó de esta conversación? ¿Cuánto tiempo pasó desde que él le dijo, yo soy el Cristo? ¿Cuánto tiempo pasó y ella salió a qué? A correr y a contarle a todos acerca de Jesucristo? Tanto que le creyeron y fueron tras Cristo. Noten ahí el versículo 30, salieron, era una mujer que nadie le iba a creer, era mujer primero, nadie le iba a creer y todos salieron detrás de lo que ella estaba diciendo. ¿Sí lo observan? Sale y predica acerca de él. Y sale con tanto afán que se le olvida el recipiente, se le olvida el cántaro de agua. Noten esa espontaneidad, noten el sentido de urgencia. Es lo mismo con el relato de Pedro. Pedro en el libro de Hechos relata lo mismo. Aquí vemos que él predica, a pesar de que las autoridades le están diciendo que no lo haga. Habían sido arrestados y procesados ante un tribunal, pero ellos siguen predicando. Y hay una sola respuesta: no podemos callar. Obedecemos a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo sucede con Pablo. Con frecuencia, él mismo saca a relucir este mismo punto. ¿Saben por qué él estaba ocupado viajando por continentes presentando este evangelio? Él les voy a dar la respuesta. Tengo una obligación, dice él. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Romanos 1:14. Y en Corintios, ¿qué dice? Ay de mí si no predico el evangelio.
Por eso lo hizo, estaba obligado a hacerlo, no podía evitarlo, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí, dice él, si no predico el evangelio. Él sentía esa presión en su alma, él sentía esa presión en su espíritu. Y todo lo que estoy tratando de mostrarles es que aquí hay un principio, y es que predique el evangelio. Inclusive esto está sucediendo antes de Pentecostés, esto es antes de la llegada del Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo, no tenían la ayuda, y todavía ya estas personas están predicando a Cristo, antes de recibirlo. Estos hombres han estado con Cristo, y la salvación es su mayor deseo, y por eso tienen ese deseo de predicarlo, de exponérselo ¿a quién? A sus seres más queridos. Es lo que muchos han hecho y hacen acá. ¿Qué es lo que hacemos? Predicamos a Cristo a todos. Cuando apenas lo conocemos, muchos salimos a proclamar. Algunos otros no lo hacen y por eso estoy animándolos a que lo hagan. Andrés, ¿qué hace? Encuentra a su propio hermano y le habla de Cristo. Y según comentaristas, Pedro era muy querido por Andrés. Eran hermanos y se amaban. Hay hermanos que no son tan amigos, hay unos que son más bien como enemigos. Pero estos dos no, estos dos eran hermanos, parientes físicos y se querían mucho el uno al otro. Y es exactamente lo mismo con Felipe. Pasa lo mismo. Cuando encuentra a Natanael, todo lo que hace él es predicarle a Cristo. Y lo que estoy tratando de decir con todo esto es, si usted ha recibido de su plenitud, entonces mi pregunta es, ¿ha recibido esa plenitud? ¿Cierto? ¿Ha recibido? ¿Amén? ¿Alguno? ¿Sí? Pues proclámelo a los cuatro vientos. Porque si la ha recibido, cuéntele a todo el mundo de quién es Cristo. Veamos otra similitud. ¿Por qué llevaron el mensaje a otros? ¿Por qué Andrés se fue a decirle a su hermano, hemos hallado al Mesías? ¿Por qué Felipe hace lo mismo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Si se da cuenta, ambos usan la misma expresión, exactamente la misma expresión, hemos hallado. Andrés primero encuentra a su propio hermano Simón y le dice, hemos hallado. Y Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado. Aquí están, mis amigos, lo han hallado, ellos lo hallaron. Ellos lo encontraron, al encontrarlo, tenían un deseo ardiente de contárselo a los demás, especialmente a sus más cercanos. ¿Pero eso qué significa? Estos hombres no están buscando lo que hallaron. En realidad no lo hallaron porque lo estuvieran buscando. No era que llevaban tiempo, estos llevan tiempos buscándolo. No, ellos no lo encontraron. Lo hemos hallado, no es del todo tan cierto, porque no lo estaban buscando. La verdad es que ellos fueron hallados, porque recuerden Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianas y dicen que lo son porque su posición es que están buscando. Son buscadores de la verdad, están insatisfechos con esta vida y están buscando algo. Así que escuchan sermones, conferencias, leen libros, están buscando. Y hay personas que van tan lejos como para decir que esa es la forma más alta de cristianismo. La forma más elevada es ser un buscador, buscadores de la verdad. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice es que nosotros somos encontrados. El cristiano no es el que busca o espera encontrar algo. Probablemente usted no es un perseguidor de la iglesia, de cristianos, pero eso tampoco lo hace ser parte del cristianismo. Algunos piensan que pueden aceptar a Cristo en el momento antes de morir, porque piensan que en ese momento yo puedo como buscarlo, yo lo puedo buscar en ese instante, pero no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Luego, hay muchos otros que piensan que en su religión lo encuentran, que deben hacer cosas y tareas y así van a encontrarlo. Sienten que la religión
Hacer religión es lo correcto, tienen interés en asuntos morales y por eso pueden encontrarlo, vivir vidas morales. Así que hacen todo como un deber, como una lista de cosas a obedecer. Se preguntan cada domingo, ¿qué fue lo que dijo que yo tengo que hacer esta semana? Después de lo que hablo, ¿qué tengo que hacer? Tienen la religión como una tarea y como un deber. Todo lo que estoy diciendo es esto, mis queridos amigos. Si esta es su posición, entonces son diferentes a estos hombres. No creo de pronto que sea cristiano, si así piensa. Hay una cosa básica, y es que la gracia se recibe. La salvación se recibe. Yo no tengo que hacer una serie de pasos para recibir la salvación. La salvación se recibe. Es un regalo, es un don de Dios. Es Dios quien le halla y le da de su gracia, gracia sobre gracia. Es algo muy solemne. Y si lo notan, estoy diciendo esto para animarle. Todo lo que le estoy pidiendo es que entienda esto básico. No tiene que conocer toda la doctrina. Le pregunto, ¿tiene algo que le haga decir que encontró y quiere que todos lo sepan? ¿Que lo ha hallado y quiere que todos lo sepan? Pero si es simplemente un buscador, uno que simplemente está buscando la verdad, no va a ayudar a nadie. Por supuesto que no puede, porque no tiene nada, está buscando, ¿no? No ha encontrado, está buscando y no lo tiene. Pero es capaz de decirle a alguien que lo ha encontrado. Tiene ese impulso de compartirlo a los demás. Y le digo, no tiene que ser un impulso gigantesco. No tiene que llegar a ser como el apóstol Pablo, que se fue de misionero de acá para allá. No. Pero cuando habla con la gente, especialmente con sus queridos, siente que quiere contarles sobre lo que le ha sucedido en su vida. Y lo estoy poniendo como lo mínimo. Es lo mínimo que tiene que hacer. No tiene que ser un abogado para hacer un argumento en favor de Cristo. No tiene que ser un gran misionero o un pastor para predicar a Cristo. Los apóstoles no eran abogados, eran testigos de lo que sucedió en su vida. Y lo exponían así, y exponían lo que conocían. En esencia, ellos estaban dando su experiencia de lo poco que conocieron. Y había en esa experiencia calidez, había una urgencia, había un deseo de comunicar su experiencia. Pero no se queda ahí, sigamos. No solo predicaron su experiencia. Noten este otro elemento, este elemento doctrinal. Escuchen, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Sí lo notan? Aquí hay un mensaje profundo. No es solamente relatar la experiencia, no es solamente relatar el testimonio. Aquí hay algo adicional. Hay un elemento importante a mencionar. Los apóstoles hicieron lo que Pedro pide más adelante. Dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. La razón y la esperanza juntas. Ahí tienen las dos cosas. La esperanza que está en ustedes, que ya la han recibido, pero hay una razón para ello. Y hay que estar claros en esto, porque este es uno de los puntos en los que de nuevo podemos diferenciar la experiencia cristiana con el tipo de experiencia de otras sectas. Y cuando digo sectas estoy hablando y pensando en la ciencia cristiana, el pensamiento positivo y la nueva era y todo lo que eso abarca. No es solo hablar de experiencias. Las experiencias pueden hacer que la gente se sienta feliz, que se sientan identificadas, pueden hacer que olviden sus problemas. Inclusive existe el peligro de que el diablo falsifique la verdadera experiencia cristiana y produce personas que simplemente exaltan la experiencia. Solamente hablan de lo que les pasó a ellos, nada más. No hay razón, no hay ningún tipo de explicación de lo que hay detrás. No hay enseñanza allí y por eso debe tener cuidado en este punto. Aquí estos dos hombres estaban llenos de ignorancia y sin embargo no solo dicen que han tenido una experiencia en su encuentro con Cristo, no solo dicen que sintieron algo maravilloso, dicen lo hemos encontrado. Hemos encontrado al Mesías. Y yo les digo que si quiere pasar de solo compartir su experiencia a predicar a Cristo, hay un mensaje que debe saber.
El mensaje es que Cristo es el camino. Y no tiene que saber todo a la perfección, pero sí debe saber que Él es el que le da esa experiencia. Debe saber cuál es ese camino. ¿Conoce usted entonces lo elemental? ¿Conoce lo básico? ¿Conoce el plan? ¿Conoce el propósito de Dios? ¿Puede analizarse a sí mismo a la luz de todo lo que he dicho? ¿Puede ver el mundo entero, su pasado, su presente, su futuro a la luz de esta revelación? ¿Puede ver el plan y el propósito de la redención de Dios por medio del Mesías, el Salvador? Y yo lo he dicho antes, todo esto es en Jesús de Nazaret. Este es el Mesías. Ha superado la etapa de solo discutir y debatir acerca de Él. Ha escuchado a Cristo. Ha escuchado a Juan el Bautista que le apunta a Cristo. Ha llegado a la conclusión de que viendo todas las evidencias, cree en la afirmación de Juan de que Él es el Hijo de Dios. Si ha llegado a esa conclusión, todo lo que le estoy diciendo es esto, que ningún hombre va a experimentar su plenitud o ser bautizado con el Espíritu a menos de que llegue ahí, de que esté ahí, que Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento que dice que Él es el Mesías y que Él es el Salvador, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya no solamente va a compartir la experiencia, sino que va a compartir la razón de esa experiencia que ha tenido. Si no afirma a Jesucristo, por más experiencias que tenga, no es cristiano. Puede decir que está feliz, muchos lo hacen. Las sectas y las otras creencias pueden hacer feliz a la gente, la psicología puede. Las drogas pueden hacer feliz a la gente, los hacen sentir felices. Pero un cristiano no es solo uno que está emocionado, sino uno que tiene el entendimiento. No un entendimiento al 100%. Recuerde que inclusive los apóstoles tropezaron muchas veces en su entendimiento. Se equivocaron como todos, lo hicieron. Tropezaron cuando les dijo que iba a morir, ¿recuerdan? No le estoy pidiendo que tenga un entendimiento completo. Todo lo que le pido es esto, que de alguna forma diga que lo ha encontrado, que usted lo ha encontrado, que no entiende a la perfección, que no entiende mucho, pero tiene algo que contar, que Él le encontró. Es lo que Andrés y Felipe hacen. Ese es su gran deseo, de traerlos todos a Cristo, traer a todos sus seres queridos a Él. ¿Sí notan la expresión de Andrés? Hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir Cristo. ¿Y Felipe qué hace? Él hace exactamente lo mismo con Natanael. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Vengan y vean, les dice. ¿Y qué significa? Bueno, lo podemos resumir en esto. Lo único que estos dos hombres deseaban para sus seres queridos es que vinieran a Jesús, que vinieran a verlo. Está claro que Felipe no puede responder la pregunta de Natanael. Natanael le dice en el versículo siguiente, dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dice, ven y ve. ¿Por qué le dice eso? Porque no sabía cómo responder esa pregunta. Venga y vea más bien por usted mismo. ¿Ha usted hablado con sus seres queridos y amigos y les encuentra con ellos que le presentan un argumento científico? ¿Cómo es que la Biblia, 66 libros, o cómo es que hombres están involucrados? ¿Cómo es que el mundo se creó en 6 días? No intente responder cuando no puede, simplemente dice, ven y ve, ven y ve. Eso es lo que dice Natanael, venga conmigo y lo conoces. A eso me refiero. Lo pondré como un principio. ¿Sabe usted de esta plenitud? Solo necesita conocerlo para entender la plenitud. Él es el que resuelve todas las preguntas. Él es el alfa y el omega. Él es la luz del mundo. Él es la plenitud de la Trinidad que mora. La Trinidad mora corporalmente en Él. Él es todo. Si no puede hacer más, al menos podría hacer eso. Si puede hacer eso, va por buen camino. Y eso es lo que le estoy pidiendo. ¿Tiene usted el deseo de que conozcan a Cristo? Lo puedo resumir con una ilustración que escuché de un profesor en el seminario. Ellos los domingos salían a hacer evangelismo por las tardes, después del servicio, con algunos hermanos que no conocían mucho, y él estaba animando a los hermanos a hacer evangelismo.
y entonces en el caminar encuentran a un hombre trabajando con su carro, el capó arriba y está trabajando allá adentro haciendo mecánica, y entonces empiezan a compartirle a Cristo. Ellos, con lo poco que conocían, le decían al hombre que estaba ahí, mire, arrepiéntase de sus pecados, Jesucristo es la salvación, nosotros tenemos una iglesia aquí a la vuelta de la casa, de esta cuadra, ¿por qué no va y nos visita? Yo no estoy interesado, decía el hombre. Luego le dan la vuelta por el otro lado y vuelven y le presentan a Cristo. Vea, Él se lleva todos nuestros pecados, nosotros somos pecadores y Él es el único que puede salvarle de sus pecados. Él dice, vea, yo no estoy interesado. En ese momento ellos le dicen, no te me mueras porque si te mueres te vas para el infierno. Eso es el Evangelio. Eso es mostrarles a Cristo. Si no está Cristo, no hay salvación. Después de un tiempo, el mismo domingo o el siguiente domingo, ellos ven a un hombre, el predicador está acá y el hombre está allá caminando para allá y para acá. Y cuando termina el servicio, él se acerca y dice, ¿cómo puedo saber de este Cristo? ¿Por qué lo hace? Porque es la manera, hay que presentar a Cristo con lo que tengamos, no importa si no lo conocemos completamente, pero hay que proclamar a Cristo. Estos hombres lo hicieron, Andrés y Felipe. No tiene que ser una presentación de un seminario. No tiene que conocer todas las verdades que encontramos en las Escrituras para proclamar a Cristo. Él es suficiente, solamente hay que proclamarlo. Si usted lo ha experimentado, puede proclamarlo, tiene ese deseo de proclamarlo. Y yo le pregunto, ¿ese es su mayor deseo? Traer a todos a Él. ¿Es su deseo que Él salve a todos para que la gloria y el honor vayan a Cristo? Anhela que algún día todo hombre o todo nombre, al nombre de Jesús, al que todo nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Quiere eso? De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y sabe algo, si lo hace, es un privilegio para mí decirle que muchos van a venir a los pies de Cristo por usted, por su instrumento, porque es la manera, la manera que Dios ha diseñado. Nos ha diseñado que la comunicación de su evangelio sea a través de sus hijos. Así que predique a Cristo. No pare de hacerlo, para que puedan recibir ese bautismo definitivo del Espíritu Santo y recibir esa plenitud y gracia sobre gracia de todos sus familiares. Vamos a orar. Padre, hoy venimos con este entendimiento y reconociendo, Señor, que tú eres el que obra en la vida de las personas. Hoy te pedimos que nos uses como tus hijos para proclamar tu evangelio, para que traigamos a otros a Cristo, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sean conocidos o desconocidos inclusive, Señor. Te pedimos que uses nuestras palabras, que uses nuestras vidas para que otros vengan a ser adoradores tuyos, que te honren, que tu evangelio se expanda para la gloria y la honra de tu santo nombre. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.